Padre, te damos gracias en esta noche de bendición donde estamos cerrando también un mes, donde estamos cerrando un semestre. También gracias por esta mitad de año que tú nos has acompañado. Gracias por estos 6 meses del año 2019 donde tu presencia ha estado con nosotros, donde tú nos has sustentado, donde tú, Señor, nos has guardado, nos has liberado de todo mal. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por todas y cada una de tus misericordias que ha sido día tras día. Y podemos decir, finalizando este semestre, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y sabemos que tú nos seguirás ayudando en el segundo semestre. Por eso te agradecemos, Señor, en este día colocamos el tema, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, predicar, enseñar en estos días. Oramos, Padre Celestial, para que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé la capacidad de entender la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra. Pedimos que tú nos des un corazón dispuesto para recibir tu palabra como ella es, palabra de Dios, no palabra de hombre. Pedimos que tu palabra cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, Padre Celestial. Y oramos para que lo que dice tu palabra, que tú has hecho, lo vuelvas a hacer en nuestros días. Lo vuelvas a hacer en nuestra casa, en nuestra familia, lo vuelvas a hacer en nuestra ciudad, nuestro departamento. Clamamos por Popayán, clamamos por el Cauca, te pedimos, Señor, una manifestación mayor de tu presencia sobre esta tierra que te necesita. Remueve al enemigo, remueve al hombre sanguinario, remueve, Padre Celestial, Señor, la violencia, el homicidio que quiere atacar nuestra tierra. Padre, que tu mano sea sobre nosotros. Y en este día, Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, la iglesia dice, amén y amén. Deme un aplauso al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Regresamos a nuestro estudio en el libro del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, y vamos a estar trabajando en una dirección, unos temas que el Señor nos está dando con respecto a lo que dice este texto de la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Aquí está hablando el apóstol Pedro por el Espíritu Santo de Dios y dice lo siguiente: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Dice también, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pedro, en medio de la enseñanza que está dando a través de esta carta, hace un alto y revela que él está a punto de partir, está a punto de abandonar el cuerpo, en otras palabras, está a punto de morir, y que el Señor le ha declarado que él entonces en breves momentos o días le tocaba que partir de aquí de la tierra a la vida eterna. Y él, explicando eso, entonces comienza a hablar de su legado, comienza a hablar de un testamento, comienza a hablar bajo la dirección de lo que él quiere que la gente que lea esta carta conozca su última voluntad. A esta escena, a esta sección de la palabra se le llama la declaración del legado de Pedro. El legado de Pedro, porque él está reconociendo que pronto va a partir al cielo y él quiere que las personas
que le han estado escuchando y leyendo la palabra de Dios que ha venido a través de él, se enteren. Él deseaba dejar su última voluntad y su testamento a fin de recordarle a los creyentes la grandeza de la salvación. Él quería que los creyentes entendieran la grandeza de la salvación, la bendición de la seguridad que hay en Dios para esa salvación, y asegurarse de que la falsa doctrina no les robara su rica herencia espiritual. Entonces el apóstol Pedro tiene una intención con estos textos, y es declarar su legado. Ahora bien, por eso vamos a estar trabajando bajo este concepto y bajo este tema, ¿sí? Que es justamente un legado de fe. ¿Un legado de qué? Un legado de fe. Ahora, miremos un poquito más qué significa un legado. Un legado es cuando una persona deja a otros atributos, bienes, creaciones u otra forma de percepción personal. Ese es su legado. Todos los seres humanos que caminamos en esta tierra, un día nos tocará que dejar un legado. Nos tocará que transmitir, transferir, traspasar. ¿Qué vamos a traspasar? Vamos a traspasar seguramente atributos. Algunos solamente hablan de un legado material. Cuando las personas hacen, por ejemplo, una carta legal y ahí colocan su legado, algunos hablan de que se habla de una herencia, se habla de transferir o traspasar la herencia que uno consiguió aquí en la tierra para poder dejarle algo a alguien. Y entonces comienzan a hablar de que dejan bienes, dejan unas casas, dejan propiedades. Y asimismo nosotros los creyentes somos llamados nosotros a dejar un legado. Pero el legado de nosotros es un legado espiritual. El legado de nosotros es un legado perdurable. El legado de nosotros es importantísimo. Ahora, lo que otros adopten de ti es tu legado. Lo que otros reciban de ti, ese será tu legado para las siguientes generaciones. Nosotros dejamos un legado, por ejemplo, en la familia. Los que tenemos hijos, ¿cuántos tienen hijos? Levanten la mano. Mire, ya los que tenemos hijos, un día dejaremos un legado. Es más, ya estamos dejando un legado. Cada día en nuestra forma de vivir estamos imprimiendo algo para dejarle un legado a nuestros hijos. Un legado que muchas veces tiene que ver con un estilo de vida, con una forma de vivir. Pero alguien dirá, bueno, esto es como para los padres nomás. No, todos los creyentes, cierto, de alguna forma, casados o no casados, padres o todavía no lo son, somos llamados a dejar un legado sobre la siguiente generación. Somos llamados a dejar y a traspasar, a transmitir una herencia. Y entre tantas cosas, justamente el apóstol Pedro habla en el versículo 1 de algo que él quería transmitir. Por eso cuando él empieza hablando de esta carta lo dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe. ¿Una qué? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro entonces está diciendo, yo quiero dejarles un legado de fe. Y esa fe es una fe preciosa, valiosa. Es una fe poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Él está diciendo, yo ya tengo que irme, pero durante toda mi vida, mi asignación, mi llamado como creyente fue entregar y traspasar la fe preciosa a una nueva generación.
Ahora, cuando hablamos de un legado de fe, es importantísimo ver los ejemplos en la Biblia. En la Biblia vemos ejemplos de cómo de generación en generación se pudo entregar la fe. Y en algunas generaciones no se logró entregar la fe y hubo consecuencias, resultados, ¿sí?, trágicos para la siguiente generación. Por eso vamos a ilustrar este concepto del legado de fe con el libro de Jueces, capítulo 2. Leamos desde el versículo 8 en adelante. Mire lo que dice el libro de Jueces en el Antiguo Testamento. El versículo 8 dice: pero murió. ¿Quién murió? No me dejen solo. ¿Quién murió? Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siervo de Dios, siendo de 110 años. Dice: y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y mire lo que dice esta escritura, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Toda la generación de Josué también fue reunida a sus padres. Dice: y se levantó después de ellos otra generación. Pero ¿qué le pasó a esa generación? Que no conocía ¿a quién? No conocía a Jehová, no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Tremenda esa palabra, ¿sí? Porque sigamos leyendo ahí. Dice: y esta generación, hablando de esta generación, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, sirvieron a los Baales. Luego dice la escritura: dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Luego dice: y dejaron al Señor, otra vez lo repite, y adoraron a Baal y a Astarot. Luego dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente ¿a quién? A sus enemigos. Dice el versículo 15: por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron ¿qué? Tuvieron gran aflicción. Esta es uno de los textos más claros donde se habla de un legado, se habla de traspasar, de transmitir la fe. Y aquí vamos a mirar justamente unas verdades que involucran cuando vamos a hablar de traspasar una herencia de fe. Dice la palabra de Dios en primer lugar que la generación de Josué fue una generación de fe. La generación de Josué fue una generación ¿de qué? De fe. La generación de Josué aprendió sobre la fe en Dios. Lo vemos, por ejemplo, en Josué capítulo 24. La palabra de Dios dice que la anterior generación le contaron a ellos las obras de Dios, le contaron sobre Dios. Por eso ellos lograron ser una generación de fe, porque les contaron las maravillas de Dios. ¿Cuántos creen en un Dios de maravillas? Y es maravilloso. Mire lo que dice, que Josué reunió a todas. En Josué 24, versículo 1, él habla de ello. Dice la escritura: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes. Mire, ahí estaban los líderes, sus jueces, sus oficiales. Dice: y se presentaron delante de Dios. ¿Sí? Una reunión, un culto a Dios, así como este. Y se reunieron ahí. Josué dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel:
Comenzó a hablar de parte de Dios. ¿Y qué fue lo que empezó a hablar? Dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Josué y su generación conocían el origen del pueblo de Israel. Y cuando Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré y serás bendición. ¿Cuántos creen esa palabra? Dios quiere bendecirte para que tú seas una bendición. Y ese fue el llamado de Abraham. Y dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Y le di a Isaac di Jacob y a Esaú di al monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron ¿a dónde? A Egipto. Y luego dice, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después lo saqué. Dice, saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron al Señor, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Josué y la generación de él le contaron lo que Dios había hecho. Dios levantó una nación de un hombre y una mujer que era imposible tener hijos, Abraham y Sara. Les contó que Dios multiplicó la descendencia de Abraham y luego dice que Jacob y la descendencia de Israel fueron a Egipto y estuvieron esclavos ahí. Pero Dios los sacó de la esclavitud, porque Dios es un Dios que saca de la esclavitud. Y los sacó de ahí y comenzó a redactar todo el conocimiento y las obras de Dios en su generación. ¡Qué bendición! Una generación de fe es una generación que tiene en cuenta lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ya hizo. Es importantísimo saber lo que Dios ya hizo. Porque cuando usted sabe lo que Dios ha hecho, es muy posible que su fe le ayude a tener la aspiración de ver a Dios obrando en sus días. Cuando nosotros podemos saber lo que Dios hizo en el pasado, la historia de Dios, podemos volverla a vivir si esa es la voluntad de Dios. Podemos volver a ver el mar abriéndose. Podemos volver a Dios abriendo mares, destruyendo enemigos y viendo las maravillas a favor de nuestra vida. Pero ahora escúcheme esto, la generación de Josué fue una generación de fe porque ellos vivieron sus propios milagros de fe. Ellos habían experimentado de primera mano los milagros de Dios, no solamente los que les contaron, sino los que ellos habían vivido. Eso es importante. Dígame algo. Está bien que la gente me cuente la historia de Dios, pero es mucho mejor cuando usted la vive y la experimenta. Algunos de los milagros de Josué, miren lo que dice la palabra ahí mismo. Hoy vamos a ver Biblia hasta que usted lo crea y salga de aquí con milagros de Dios. Josué y su generación vieron esto, mire. En Josué 4:19 dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Dice, y Josué levantó en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Ayúdeme. ¿Qué le pasó? Ayúdeme más porque es hasta el final. Gracias. Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. ¿Cuántos dicen amén?
La generación de Josué, dice la Biblia que Dios los llevó hasta cierto lugar y para ellos llegar a la tierra prometida, un día el río Jordán estaba desbordado y ellos no podían pasar hacia allá. Pero Dios le habló a Josué y le dijo: ustedes, si colocan el arca del pacto delante de ustedes, entonces el río se va a abrir, el camino se va a abrir, el río se va a partir y todo el pueblo va a poder pasar por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Una generación de fe es una generación que experimenta en sus propios días los milagros de Dios. Y la Biblia enseña que Josué experimentó ese milagro. ¿Sí? El arca del pacto, que significa la presencia de Dios yendo delante de nosotros. Dice que cuando ellos tocaron el agua, el río Jordán se abrió, así como se había abierto el mar Rojo, se volvió a abrir y todo el pueblo de Israel pasó. Y yo me imagino la gente viendo por allá un pedazo de río y otro pedazo de río por allá. Dígame algo. Y ellos experimentaron de primera mano los milagros de Dios. Este fue uno de los primeros milagros que ellos experimentaron ya a punto de entrar a la tierra prometida. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 20. Más adelantico Dios les dio una estrategia y dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno de derecha hacia adelante, y la tomaron. Ahora Dios les dice que ellos van a conquistar. Pero la primera ciudad que iban a conquistar estaba rodeada de unos muros gigantes. Y Dios les da una estrategia y le dice: ustedes, si obedecen la estrategia, el último día van a gritar y los muros van a caer. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra dice que por la fe el pueblo de Israel gritó y los muros cayeron. Unas murallas gigantes, unas murallas grandísimas que no se podían tumbar ni con la maquinaria, ni con las herramientas, ni con las armas de aquellos días. Nada los podía tumbar. Pero había un Dios en los cielos que cuando su pueblo le obedece, no hay muro que pueda caer, pueda estarse en pie. Todos los muros caerán, se derribarán, para que el pueblo de Dios conquiste lo que Dios quiere que conquiste. ¿Cuántos dicen amén? Y hay veces, dele aplauso al Señor si usted lo cree, hay veces nosotros enfrentamos, parece que tenemos así, ¿no?, una muralla, y uno quiere como avanzar y siente como un muro invisible que le impide el paso. Pero cuando uno obedece a Dios y cuando uno le cree a Dios, la Biblia enseña que la generación de Josué vio caer todos esos muros, pero por el poder de Dios. Más adelante, otro milagro. Mire lo que dice el capítulo 10, versículo 11. Ahora él está en una batalla. Una generación de fe ve milagros en su vida. ¿Cuántos quieren ver milagros en su vida? Yo quiero seguir viendo milagros en mi vida. Eso es importante, porque si vamos a entregar un legado de fe, lo primero que yo debo tener es experiencias de fe, milagros de fe. Tengo que no solamente saber la historia de Dios, sino poder contarle en carne propia que Dios es un Dios vivo y verdadero. Y ese Dios está listo para ayudarme y me ha ayudado. Y si yo quiero entregar un legado de fe, yo tengo que aprender a experimentarlo primero. Y mire lo que dice aquí: mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Behorón, Jehová el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca. Dice: y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Ahora están en una batalla. Ahora el pueblo de Israel le tocó que ir a una batalla en desventaja. 5 reyes contra ellos, 5 ejércitos contra ellos. Y la palabra de Dios dice que Dios les hizo una ayudita. Desde el cielo mandó unas piedras de granizo.
Lo curioso de estas piedras de granizo es que solo caían sobre los enemigos, para que se cumpliera el salmo que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Solo le pegaban a los enemigos de Israel, solo derrotaban a los enemigos. Y dice que esa ayuda fue tan grande que más fueron los derrotados. Te bendigo en esta noche. Yo confío en Dios, que mientras leemos estos milagros de Dios, Dios haga algo a favor de tu vida. Que Dios envíe los instrumentos de su poder a favor de tu casa, de tu familia. Que Dios salga a favor de tu vida. Ahora lo cantábamos, ese Dios imparable, ese Dios invencible, ese Dios todopoderoso salga a favor tuyo. Y desde el cielo, el que hizo esto en la generación de Josué, lo puede hacer hoy. Que desde el cielo el Señor destruya a los enemigos. Todo lo que esté atacando tu casa, lo que esté atacando tus hijos, lo que esté atacando tu cuerpo, lo que esté atacando la obra de tus manos, el Señor lo quebrante, lo destruya y pueda salir de este lugar en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante leer. Dios dice en su palabra. Ahora, esta fue una ayuda de Dios, pero no quedó ahí. El versículo del 12 dice: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y digo, en presencia de los israelitos. Mire lo que dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Tremendo ese milagro. Luego dice el versículo 14: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de ¿quién? No me dejen solo, ¿a la voz de quién? De un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice la Biblia que Josué estaba en una batalla y él necesitaba que se alargara el día. ¿Por qué? Porque si llegaba la oscuridad, los enemigos se escondían y él iba a perder la oportunidad de vencer a los enemigos. Y entonces Josué, quien sabía que Dios es el que maneja los cielos y la tierra, dice que elevó una oración y le dijo: sol, detente, luna, detente. ¿Usted imagina? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso todavía? El Dios de nosotros es un Dios de maravillas, increíble. Y dice la palabra que entonces ese día el sol se detuvo para que no corrieran las horas. Se quedó ahí prensado mientras Josué y su ejército entonces batallaban contra sus enemigos, y que no se escondiera ni uno solo, sino que todos fueran derrotados. ¿Cuántos dicen amén? El sol representa la luz. En la luz se destruyen a los enemigos. En la oscuridad no se puede vencer a los enemigos porque ellos pertenecen al reino de la oscuridad. Pero cuando hay luz, hay victoria de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y termina diciendo el texto: porque el Señor peleaba por Israel. Vengo a decirle de parte de Dios que Él pelea por ti. Él pelea por ti. Tú no estás solo en tu lucha, tú no estás solo en tu batalla, tú no estás solo en medio de esa situación que te está afligiendo, que te está molestando. No, el Señor pelea por ti. Y la buena noticia es que cuando el Señor pelea por nosotros, la victoria está garantizada. Porque hasta ahora nuestro Dios no ha perdido una sola batalla. Todas las batallas que el Señor enfrenta las gana. Y esa que tú estás enfrentando no será la excepción. Dios te dará la victoria en la batalla, porque Él pelea por ti, iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por su gracia? Ahora, mire todo lo que vivió la generación y mucho más. La generación de Josué era una generación de fe. Y una vez que hemos desarrollado fe, tenemos que pensar más allá de nuestra generación.
Listo, qué bendición los milagros que Dios ha hecho en mi vida, en mi generación. Pero también tengo que saber que toda esa generación de Josué pasó. Lo leímos en Jueces capítulo 2, donde dice la palabra que Josué murió. Y toda la generación con la que vivió Josué también murió. ¿Sí? Murieron. Ese es el camino normal de la vida. Hay personas que a veces no les gusta hablar de la muerte, pero somos pasajeros, somos peregrinos en esta tierra. ¿Cuántos lo creen así? Sí, nuestra vida es pasajera, es peregrina. Aquí, en esta tierra, nosotros tenemos que saber que esa es una realidad ineludible. Nosotros debemos de saber que en algún momento tenemos que partir de esta tierra. Por eso el apóstol Pedro en el inicio de la introducción nos decía: yo estoy a punto de partir y quiero recordarles del legado que Dios nos dio, la preciosa fe. Quiero recordarles el legado de la gran salvación que Dios nos ha dejado. Y aquí en la generación de Josué, ¿sí?, ocurrió justamente algo que llama la atención en el versículo 11, Jueces capítulo 2, el versículo 11 al 15 dice que esta generación, aunque fue una generación de fe, no le transmitieron la fe a la siguiente generación. No hicieron el trabajo que les correspondía. Y mire, dice la escritura en Jueces capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios que entonces se levantó una generación que no conocía al Señor. Después, dice el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Miren, no entregaron el legado, no traspasaron la herencia de la fe. ¿Y qué les pasó? Miren las consecuencias de no traspasar el legado de fe. 5 consecuencias. Primero, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dice la palabra del Señor que al no pasar el legado de fe, la siguiente generación tuvo una mala conducta. Hicieron lo malo, se volvieron malos, ¿sí? Se volvieron malos esposos, se volvieron malos padres, se volvieron malos trabajadores, se volvieron malos con su prójimo, se mataban entre ellos mismos, se codiciaban, se robaban entre ellos mismos, se lastimaban. Y ese no era el plan de Dios con ellos, ¿sí? Dice la palabra del Señor que dejaron al Señor, el Dios de sus padres, se alejaron de Dios. Lo dejaron significa que lo rechazaron. Ya no querían tener a Dios en sus vidas. Dice la palabra de Dios que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Dice la palabra de Dios que además de eso, de tener mala conducta, además de dejar al Señor, se volvieron idólatras. Dejaron al Dios vivo y verdadero y comenzaron a poner su fe y su esperanza en otros dioses, en ídolos, en cosas que no les iba a aprovechar. Y dice la escritura, y provocaron a ira al Señor, enojaron a Dios. Dice el versículo, dejaron al Señor y adoraron a Baal, a Astarot, dioses de las naciones paganas. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores. Mire, comenzó a haber consecuencias. Cuando no entregamos el legado de fe a la siguiente generación, hay consecuencias. Dios se enoja con esa generación y dice la escritura que los entregó en manos de robadores. Comenzaron a experimentar robo. Le robaban el propósito de vida, le robaban los sueños, le robaban las esperanzas, le robaban la salud, le robaban el fruto del trabajo. Dese cuenta, dice la escritura que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor
y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Tremendo. Y termina el texto diciendo, por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Ese es el dicho, ¿no? Que dice, por donde metían la cabeza le daban. Le iba mal en todo. Querían emprender algo y por ahí se encontraban era el enemigo. Querían emprender algo y por ahí encontraban era puerta cerrada. Querían emprender algo, querían sacar adelante su vida y todo les salía mal. ¡Qué horrible! Después de tener esa generación de fe, por no haber entregado el legado, se levantó una generación derrotada. Y dice la Escritura que tuvieron gran aflicción. Esas son las consecuencias de no traspasar un legado de fe. Mire que a nosotros nos tocó que vivir hoy en día. Las nuevas generaciones que se están levantando son generaciones que son un poco más inteligentes que nosotros. Son más tecnificadas, son más refinadas, más prósperas. Pero si abandona la fe en nuestro Dios y se vuelve tras los ídolos de su corazón, habremos fracasado en nuestra generación. Porque uno, sinceramente, esta generación que se está levantando nueva de Dios, es una generación, hermano, más inteligente, tiene más herramientas, tiene más recursos, tiene más, es más próspera. Nunca en la iglesia de Cristo se había vivido tanta prosperidad. Pero sabe, hay que tener cuidado de poder traspasar bien el legado de la fe. Por eso tenemos una gran responsabilidad de dejar un legado de fe a la siguiente generación. No importa si somos casados o solteros, si tenemos hijos o no los tenemos, si hemos vivido 20 o 60 años, si tenemos 30 o 2 años de creyente, no importa. De igual manera tenemos la responsabilidad de dejar un legado de fe a la siguiente generación. Es nuestro llamado. Mire todo lo que le sucedió a esta generación. Mal, ¿cierto? Un escenario malo, de derrota y de mucha maldad. Concluyamos. ¿Cómo se transmite un legado de fe entonces? ¿Cómo nosotros evitamos eso? Primero que todo, ya le hablamos. Tenemos que ser una generación de fe. Tenemos que ser una generación ¿de qué? De fe, de creerle al Señor, de ver sus maravillas. Pero el versículo 10 nos habla, ¿sí? Aquí justamente nos habla la palabra de Dios, lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Basándonos en este versículo 10, refleja el problema de la generación que sucedió a Josué. Y podemos deducir, mire, dos aspectos de fe muy importantes. En el versículo 10 dice que toda aquella generación que también fue reunida a sus padres, se levantó después de ellos otra generación. Mire, habla de dos aspectos. Primero, que no conocía al Señor. Y segundo, no conocía la obra que Él había hecho por Israel. ¿Cómo entonces transmitimos un legado de fe? Necesitamos, ¿sí?, que la siguiente generación debe conocer a Dios. Debe conocer el carácter de Dios. La palabra de Dios dice que esta generación no conocía a Dios. No logró conocer al Señor. No conocía cómo era Dios. No conocía qué lo caracterizaba. No conocía sus atributos. No conocía qué le agradaba, qué amaba, qué aborrecía. Y por eso fue una generación que se perdió. Una generación que no logró tener el propósito que Dios quería con ellos. Y por eso es importantísimo que nuestro legado dejemos a la siguiente generación un claro perfil del carácter de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Si yo conozco a Dios, ¿quién es Él? Yo puedo dejar un legado de fe y enseñarle a otro quién es Dios. Puedo enseñar a la gente que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo,
Que Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios es un Dios amoroso, es un Dios lleno de gracia, es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Entonces la siguiente generación debe conocer a ese mismo Dios como se revela en las Escrituras. Por eso es tan importante la Biblia, porque en la Biblia se revela quién es Dios. Dios todopoderoso, Dios que sabe todo, Dios que controla todo. Aunque nosotros hay veces pensamos que Dios no tiene control, Dios controla todo. Dios controla tu vida, tu destino, lo que te está pasando. Tu vida está en las manos de Dios. Y la siguiente generación tiene que conocer quién es Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, la forma de ser de Dios, ¿no? Yo hago los devocionales con mis hijas y entonces siempre les pido diferentes cosas y entre ellas les digo, ¿cómo ven a Dios ustedes ahí? Y algunos salmos que estábamos leyendo, entonces le digo, léame el salmo, era el salmo 6, creo que ya estábamos en el 6, donde Dios está batallando a favor de su pueblo y a Dana le llamó la atención que Dios tiene una espada. Dijo, Dios tiene una espada, papá. Y Él, si no se arrepienten los malos, Él los va a matar con esa espada. Eso se le quedó a ella. Y yo le dije, sí, eso dice el Salmo. El Salmo dice la palabra de Dios que Dios es un guerrero. ¿Cuántos dicen amén? Sabía que Dios es un guerrero, por eso se le llama el Señor de los ejércitos. ¿Sí? Y entonces ella está conociendo a un Dios que pelea. No, un Dios, no es ese Dios que la tradición nos dibujó solamente en una cruz, ¿sí? Lleno de heridas, lleno de derrota. No, Jesús estuvo ahí, sí. Él pagó por nuestros pecados ahí, sí. Pero el Dios de los cielos no es un Dios indefenso. El Dios de los cielos no es un Dios de derrota. El Dios de los cielos no está colgado en un madero. El Dios de los cielos está en su trono y es Rey de reyes, Señor de señores y es el Señor de los ejércitos. Y tenemos que conocerlo como Él es. Y sabe, y me llamaba la atención porque Dana estaba feliz de conocer a Dios como un Dios que pelea por ella. Un Dios que tiene una espada. Y yo le pregunté, ¿y esa espada qué es? Es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos damos cuenta de que necesitamos que la nueva generación conozca a Dios. Que hablemos de quién es Dios. Y oído a esto, más importante, es importante reflejar y modelar el carácter de Dios. La Biblia enseña que esa generación no conocía a Dios. Uno, porque no le hablaban a Dios de quién era Él. ¿Quién es Dios? Pero sabe también, porque no se reflejaba a Dios en la casa. Entonces no podían conocer a Dios. Porque si a ellos se les habla de que Dios es amor, entonces en la casa tenemos que vivir amor. Dígame algo. Porque si queremos nosotros dejar un legado, tenemos que reflejar al Dios que conocemos. Si decimos que Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y por lo tanto como hijos debemos parecernos a nuestro Padre Celestial. Y debemos de reflejar. Si yo digo que Dios es un Dios de misericordia, que me hace favores inmerecidos, entonces yo tengo que reflejar eso en mi casa. Yo tengo que modelar eso en mi casa. Tengo que dar el ejemplo. Usted que es papá, usted que es mamá, usted que es esposo. Si decimos que Dios es un Dios perdonador, entonces yo tengo que perdonar a los que me fallan, a los que me lastiman. Esa es la forma de dar a conocer a Dios aquí en la tierra. Por eso decimos
que somos una ayuda visual del carácter de Dios para la siguiente generación. ¿Cómo la gente va a conocer a Dios? A través de mi vida, a través de lo que yo refleje. Si yo hablo de un Dios de amor, si yo hablo de un Dios perdonador, si yo hablo de un Dios de misericordia, si yo hablo de un Dios santo, si yo hablo de un Dios justo, esa también debe ser mi estilo de vida. Y la siguiente generación entonces va a saber y va a poder conocer a Dios a través de lo que nosotros reflejamos. Dios, entonces también nosotros debemos tener en cuenta esa palabra. Pero si una persona, si la siguiente generación escucha que Dios nuestro Padre es amor, pero ve que en nuestra casa nos odiamos, si ve que en nuestra casa nos peleamos y no nos perdonamos y vivimos con amargura y vivimos desunidos, entonces esa siguiente generación va a decir, eso es pura paja. Eso no es cierto de ese tal Dios que habla. Porque si no les ha servido ni siquiera a ellos, ¿cómo nos va a servir a nosotros? Es seria la responsabilidad. Tenemos que reflejar a Dios en nuestra casa. Cuando hablamos de nuestros hijos, la manera más sencilla para que ellos conozcan a Dios es a través de que Dios se refleje a través de nuestra conducta. Que yo pueda amar a mis hijos, que yo pueda sacarle tiempo, que yo pueda perdonar, que yo pueda enseñarles, que yo pueda dejar un legado para ellos. No solamente cosas materiales, no solamente el porvenir futuro financiero, que es importante, pero más importante que eso es mi legado de fe. De que ellos vean que nosotros le creemos a Dios. De que usted se puede llamar en medio de sus problemas, llamar a sus hijos y decirle, vamos a orar para que Dios haga algo. Vamos a orar para que Dios provea. Vamos a orar para que Dios sane. Vamos a orar para que Dios calme esta tormenta que ha venido sobre nuestra casa. Así se les enseña un legado y así se les transmite la fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra del Señor. La siguiente, dice la Escritura, que ellos no conocían a Dios, pero tampoco conocieron las obras de Dios. ¿Cómo se transmite un legado de fe? Primero, que la siguiente generación conozca el carácter de Dios. Segundo, que la siguiente generación debe conocer las obras de Dios. Esta generación no conoció las obras de Dios. No se las enseñaron y tampoco las experimentó. ¿Sí? La Biblia enseña, por ejemplo, en Deuteronomio 4:24, dice que Dios había hecho maravillas. Mire, este no es. Dice la palabra de Dios, más bien, dice la Escritura que Dios había hecho milagros, prodigios en Egipto para sacarlos de ahí. ¿Se acuerdan cuando estuvieron en Egipto que Dios mandó 10 plagas? ¿Sí? Dios usó a Moisés para confrontar justamente a Faraón, a Egipto. Dios lo sacó. ¿Se acuerda de que a través de comerse un corderito y colocar la sangre en los dinteles de las casas, Dios los protegió porque eso era un símbolo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Y todo Israel, dice la palabra, comieron el cordero y dice la Escritura, gracias, este sí es. Gracias, dice, mire lo que dice este texto. O ha intentado Dios, Deuteronomio 4:34, o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otra nación con pruebas. Mire, Dios da pruebas de su existencia, de su poder. Dice, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido. Dice, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Pero esta generación no conoció eso. No conoció que Dios es un Dios de pruebas.
Dios es un Dios que te puede probar su existencia, que te puede probar su poder, que te puede probar su amor, que te puede probar hoy en esta misma noche. Dios te puede dar una prueba de que te ama. Dios no tiene problema con eso. Esta gente no conoció las obras de Dios, de que Dios es un Dios de señales, que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios de guerra, pero de guerra contra Satanás, contra las fuerzas malignas. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la escritura que esta generación no conoció la mano poderosa, el brazo extendido de cómo Dios los sacó de Egipto. Recuerde que Egipto representa esclavitud, representa el mundo, el pecado, la esclavitud del pecado, la esclavitud del mundo. ¿Cómo se transmite un legado de fe? Cuando nosotros podemos contarle nuestros testimonios a los demás y decirle, mire, yo estuve en Egipto, yo estuve en esclavitud, yo también sé que es estar en el pecado. Mis hijas me preguntan a mí, dice, papá, cuando tú eras niño conocías del Señor y cuando fuiste joven conociste del Señor, ¿cuáles fueron tus esclavitudes? Y yo le digo, sí, fui esclavo del alcohol, fui esclavo de la droga, fui esclavo de la amargura, hasta que Cristo vino y me rescató, me liberó, me sacó de ahí. Y ahora soy libre, no tengo necesidad de eso para ser feliz. Ahora su presencia es la que me hace feliz. Y estar en mi casa viéndoles crecer en Dios me hace feliz. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que experimentar que Dios nos sacó de Egipto, que Dios nos sacó de la esclavitud, y hay que hablarle de nuestro testimonio. Hay que hablarle de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de lo que vivimos allá. No podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Tenemos que hablarlo a las siguientes generaciones. Tenemos que testificarlo. El testimonio tuyo es muy valioso para Dios. De lo que Dios ya hizo en tu vida, de lo que Dios está haciendo. Ellos no sabían que su pueblo había sido sacado de Egipto, de la esclavitud, pero tampoco supieron de lo que Dios había hecho en el desierto. Lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8, dice la escritura que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Esa generación no sabía que Dios había hecho milagros en el desierto. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que hace milagros en el desierto? Pasamos por desiertos. Estuvimos en Egipto y Dios hizo milagros para sacarnos de ahí. Pasamos por el desierto y ese mismo Dios sigue haciendo milagros. Tuvieron sed, dice la palabra, y Dios les sacó agua. De una roca les sacó agua, porque para Dios no hay nada imposible. En el desierto Dios les colocó una nube en el día para que el sol no los azotara, no los quemara. En el desierto Dios los guió con una columna de fuego para que no se perdieran en el desierto, sino que les alumbrara su oscuridad. Dios había hecho milagros en el desierto. Había mandado maná del cielo, comida que ellos no conocían, el trigo del cielo, y con eso alimentó a más de 2 millones de habitantes en medio del desierto. Dios provee en el medio del desierto. Dios guía en medio del desierto. Yo no sé por dónde estás pasando. Si estás pasando por un desierto, déjame decirte, Dios es activo en tu desierto. Dios coloca mesa en medio de tu desierto. Dios no es un Dios pasivo, indiferente, no. En el desierto Dios obra sus maravillas. La palabra de Dios dice que ahí en el desierto Él trajo codornices, les dio de comer a montones. Dios les dio el maná. Dios, mire lo que dice este texto, me llamó Deuteronomio 29:5, dice la escritura. Y yo os he traído 40 años en este desierto. Mire lo que sucedió en 40 años. Vuestros vestidos
no se han envejecido sobre vosotros. ¿Usted se imagina una ropita que le dure a uno 40 años? ¿Me está oyendo? Dice, su ropa, sus vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Como dicen los muchachos, cójame ese trompo en una uña. 40 años y no se les dañó el vestido. 40 años y no se les dañó el zapato. ¿Me están oyendo? Algunos comentaristas dicen que era tan sobrenatural lo que ellos estaban caminando en el desierto, que los niños, porque 40 años, hermano, tuvieron que haber pasado, los niños crecieron, se volvieron de 5, de 10, de 15, y el vestido y el calzado iba creciendo con la estatura de ellos. Que alguien me explique eso. Solamente hay una explicación. Dios invencible, Dios de imposibles, inigualable. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que usted acude. Es un Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura eso. Dios, colóquese en pie y vamos a adorar. Mire, cuando hablamos de parte de Dios, lo decimos. Nuestro llamado es justamente a entregar un legado de fe. Ese es el tema que vamos a tratar. Prepárate para dejar un buen legado. Y el primer legado más importante que podemos dejar en esta tierra a la siguiente generación es un legado de fe. Yo le doy gracias al Señor. Ahora me están invitando a salir. Usted por eso casi no me ha visto. Hay veces he salido, he estado en Pasto, en Buenaventura, en Bogotá, en Panamá, en Ecuador, y ahorita voy para otros lugares a contar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y la buena noticia es que Dios me ha hablado de que Dios está levantando una generación de fe. Una generación de fe no es solamente la que escuchó lo que Dios hizo, no, una generación de fe es la que experimenta en vida propia las maravillas de Dios. Dios quiere hacer más maravillas contigo, porque Él te va a usar para contar los testimonios que hace en tu vida, que hace a favor de tu casa, de tu familia, de lo que tú pasas, de lo que tú enfrentas. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso a ese Dios todopoderoso. Padre, te damos gracias en esta noche. Levante sus manos al Señor. Señor, te agradecemos porque si estamos aquí fue porque alguien nos transmitió fe en algún momento. Alguien nos entregó un legado de fe. Gracias, Señor, por los pastores que tú has usado, por los padres que tú has usado, por los líderes que tú has usado en transmitir su fe a la siguiente generación. Gracias. Desde aquí los bendecimos. Bendecimos a cada uno, Señor, de tus hijos que han sido, Señor, canales de fe para nuestras vidas. Señor, gracias te damos en este día. Tu palabra nos enseña que tú estás levantando una generación de fe en Dios, una generación que cree en Dios, pero que le cree a Dios también. Una generación que cree que el Dios que nos tocó es un Dios imparable, es un Dios de imposibles, es un Dios inigualable, es un Dios que nada ni nadie lo puede detener. Señor, en esta hora tú conoces el camino que estamos recorriendo, la etapa de nuestra vida que estamos viviendo, el proceso de nuestra vida. Tu palabra nos enseña, Señor, amado Dios, que tú permitiste que Josué experimentara milagros para que él tuviera de primera mano la experiencia de conocer a un Dios poderoso. Señor, oramos para que los milagros de Josué se hagan en nuestra generación. Para que se hagan en nuestra generación. Que se abra el Jordán. Aquellos que están parados frente al Jordán, frente al río,
que no les deja pasar a la tierra prometida. Señor, que en esta noche se abra ese Jordán, que se corte ese Jordán, que se abran caminos donde no los hay, que se abran sendas donde no las hay. Oh Rama, serebe que te riarabas. Levanta tus manos. Si tú eres esa generación de fe, lo que te impide llegar a la tierra prometida se abrirá. Hay una tierra que fluye leche y miel, iglesia. Hay una tierra que es una tierra buena, en gran manera buena, que Dios preparó para ti. Una tierra donde las piedras son oro. Una tierra donde hay trigo, donde hay uva, donde hay aceite, donde hay vino. Una tierra donde hay plenitud, donde hay llenura. Todo lo que te impide llegar allá se abre en el nombre de Jesús. Se abre, el Señor te dice, solo coloca tu pie sobre las aguas y ellas se abrirán. Oh Rama, se te reme. Da el paso de fe y el Señor se encargará de abrir, de cortar, de partir todo impedimento. Oh Rama, se te reme, kia sata. Levanta tus manos. Si tú eres una generación de fe, los milagros de Josué son tus milagros. Ahí está Jericó, rodeada de muros impenetrables. Y ahí en Jericó está tu conquista. Ahí en Jericó están tus logros. Ahí en Jericó están los recursos que necesita el pueblo. Pero ¿cómo hago para atravesar esos muros? ¿Cómo hago para romper esos muros? La escritura dice que por la fe el pueblo gritó y los muros cayeron. Dios te está llamando, Dios te está levantando, Dios te está diciendo que tus enemigos caerán. Levante sus manos a Dios. Vamos, comience a orar a Dios, comience a creerle a Dios. Yo solamente le digo estas palabras. Las obras de Dios en Josué son las mismas obras para una generación de fe. Es esa generación que se levanta y dice: Señor, envía tus instrumentos de juicio sobre mis enemigos. Estoy en desventaja peleando esta guerra, Señor. Y desde el cielo Dios envió piedras, y con esas piedras cayeron sobre sus enemigos. Caen esas piedras sobre la enfermedad, caen esas piedras sobre el diagnóstico, caen esas piedras sobre el adulterio, sobre la infidelidad, caen esas piedras sobre la miseria, sobre la pobreza, caen esas piedras divinas, caen sobre la depresión, sobre la tristeza, caen esas piedras sobre tus enemigos, porque el Señor pelea por ti. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, pelea por mí en esta noche. Dígale: Señor, pelea por mí contra mis enemigos, porque si tú peleas, entonces tendré garantizada la victoria. Porque si tú peleas, esta batalla solamente será temporal y de parte tuya tendré la victoria. Oh, levanta tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. El Señor está construyendo en ti un legado de fe, porque tu llamado es dejar un legado de fe, conocer a Dios y conocer sus obras, para que las puedas transmitir a la siguiente generación, para que las puedas traspasar a la siguiente generación. Levanta tus manos. Dios quiere hacer pruebas. Dios no tiene problemas. Hay veces nosotros mismos decimos cosas de Dios que Dios está interesado en hacer. Dios
prueba su existencia. Dios me probó a mí su existencia cuando un día le dije: Señor, si tú existes, dame una nueva oportunidad. Y por esa prueba estoy aquí predicando el evangelio. Dios quiere probar que Él te ama. Dios quiere probar que Él te llamó. Dios quiere probar que Él te respalda. Pero Dios quiere que tú le creas en esta noche, que tú le creas de día en día. Vamos, levanta tus manos al Señor. Dios tiene señales. Dios tiene prodigios. Dios es un Dios de guerra. Dios es un Dios de batalla. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu adversario? ¿Cuál es tu oponente en esta noche? Dios te habla y te dice: dime cuál es. ¿Quién es el que se opone? ¿Quién es tu adversario? ¿Quién es? Colócale nombre. Dios dice: yo peleo por ti. Yo soy el Señor de los ejércitos. Ahora mismo levanta tus manos. Todo demonio, todo espíritu inmundo, toda opresión maligna de tu vida se tiene que ir fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo tus enemigos tienen que huir fuera de tu vida. Espíritu maligno que oprime a la iglesia, espíritu maligno que oprime a los oyentes, aquel que está en el hospital, al que está en la clínica, al que está en su casa, al que está en el auto, al que está ahí en la cárcel. En esta hora reprendemos tu espíritu maligno, tu espíritu satánico. Te ordenamos que de esa vida, que de ese corazón te vayas fuera en el nombre de Jesús. Suelta esa vida, suelta la familia, suelta ese matrimonio, suelta ese cuerpo, suelta ahora mismo ese destino en el nombre de Jesús. Oh, yo percibo la autoridad de Dios aquí. Yo percibo el poder de Dios a favor de tu casa, a favor de tu vida. Levanta tus manos. Ahí está el Espíritu Santo trayéndote convicción. Trayéndote convicción. Él te saca de Egipto. Él te provee los medios en medio de tu desierto. Él te provee el sustento en medio de tu desierto. Hay maná del cielo. Hay trigo del cielo. Hay provisión de Dios. Hay agua de la roca. Para todo aquel que tiene sed, venga a mí, dijo el Señor, y beba, y yo le daré a beber el agua de vida eterna. Levanta sus manos al Señor. Hay bendición de Dios para ti en esta noche. En esta hora Dios se revela a ti. Dios se revela y te dice: déjame reflejar mi carácter a través de ti. Déjame reflejar mi amor a través de ti. La nueva generación, tus hijos, tu casa, la gente que te rodea necesita conocerme. Y yo quiero que me conozcan a través de ti. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Déjame reflejar en ti, déjame reflejar mi gloria en ti, mi majestad en ti. Déjame reflejarme como un Dios amoroso, como un Dios perdonador, como un Dios misericordioso, como un Dios justo, como un Dios santo. Levanta tus manos, recibe de Dios en esta hora una impartición divina para reflejar a Dios, para reflejar su carácter. Una impartición divina para revelar las obras de Dios en tu generación. Recuerda, las obras de Dios son el legado de Dios sobre tu vida, para que tú tengas un testimonio más de lo que Dios hizo contigo, de lo que Dios hace y de lo que Dios hará. Levanta tus manos y adórale. Y dile con nosotros así:
Dios imparable. Vamos, adóralo. Dios de imposible. Vamos, adóralo. Inigualable. Créelo, créelo. Créelo que estás cantando. Dios imparable. Créelo. Dios de imposible. Tú eres un Dios de inigualable. Eres invencible. No tengo temor. Fuera el temor. Huye, huye el temor, el miedo. Fuera de la iglesia. Fuera de esta ciudad. Fuera. Vamos, díselo, Señor, si te no me falta nada. Vamos, levanta tu voz y dile: no me falta, no me falta. Si te tengo a ti. Si es. No me falta nada. Si te tengo a ti. Levante su mano y dígale: Señor, cuenta conmigo. Vamos, dígale al Señor: cuenta conmigo. Señor, cuenta conmigo. Dígale: Señor, yo quiero ser Señor, yo quiero ser esa generación que deje un legado de fe a la siguiente generación. Por eso, Señor, recibo de ti la impartición, el conocimiento, la experiencia de un Dios que es imparable, que es un Dios de imposibles, que es un Dios invencible, inigualable, que está listo para ayudarme, para favorecerme, para sacarme de Egipto, para proveerme en el desierto, para llevarme a la tierra que fluye leche y miel. En esa tierra donde sé que teniéndote a ti no me falta nada. No me falta nada. No me falta nada. No me falta nada. Sí. Si te tengo a ti. No me falta nada. Si te tengo a ti. Amén. No me falta nada. Si te tengo a ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un fuerte aplauso?